Bienvenidos al canal Carolee. Yo soy Carolina y hoy vamos a hablar de Paranormal Colombia al filo de lo real de Mario Mendoza. Mario Mendoza es un autor colombiano, bogotano. Su identificación es más con el realismo degradante. El realismo degradante es ese espacio en el que se habla y se explora la historia desde la fuerza de la historia más que elaborado que pueda llegar a ser el lenguaje y se enfrenta a la realidad de una manera muy directa y muy fuerte. Sin embargo, en este libro se distancia del realismo degradante y se acerca al periodismo. Nos muestra diferentes historias, diferentes personajes que son capaces de ver la realidad desde un punto de vista fantástico, por decirlo de alguna manera. Son personajes capaces de establecer paradigmas de realidad extraños a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el primero de los personajes es un parapsicólogo que colabora en el hallazgo de un accidente que fue tremendamente importante durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ahí les dejo como el dato. Se llama Armando Martín y nos cuenta cómo se convirtió en parapsicólogo, nos cuenta ese episodio y nos cuenta otros episodios posteriores y los diferentes aprendizajes que él saca de esas situaciones. Además tenemos a Klaus Salcedo, que es un personaje fabuloso. Es el personaje que a mí más me llama la atención del libro, porque es un personaje con una fuerza y con una valentía enorme. Él se presenta para un concurso con el periódico El Tiempo para contar un relato sobre su vida, un relato biográfico que está en un concurso que se llama La Bogotá Jamás Contada. Los ganadores van a tener el acompañamiento de un autor reconocido en la literatura colombiana para la escritura de sus textos. Pues Klaus ha ganado y ha ganado el acompañamiento de Mario. Klaus está preso, es jardinero y poco a poco vamos descubriendo que no solamente es un preso, que es un jardinero, sino que también es esteticista, bruja, mujer, marciano, escritor, ermitaño. Es un personaje lleno de matices, con una valentía impresionante que tienen que conocer. Luego nos cuenta un relato sobre las presencias, sobre cuando sientes que hay cosas en el ambiente que pueden ser perturbadoras. Y nos cuenta la historia de una casa en La Calera, cerca de la capilla en San Luis. Para aquellos que no saben qué es La Calera, les cuento. Bogotá queda en una meseta y está rodeada de montañas. La Calera, se llega a La Calera subiendo por la montaña hacia el norte. Entre el pueblo La Calera y Bogotá hay un espacio urbano pequeñito que se llama San Luis, que está al pie de una iglesia que se llama La Capilla. En ese lugar transcurre la historia de la casa que nos muestran en este relato. No es la totalidad del relato, pero es la parte que a mí más me impactó porque yo viví en esa zona. Y es una zona, como está tan cerca de la punta de la montaña, es un lugar en donde te sientes que el lugar te limpia un montón, hay un montón de espacios naturales donde puedes entrar en contacto con la naturaleza, entrar en contacto con el mundo de lo indígena, entrar en contacto con lo espiritual de muchas formas posibles. Así que me identifiqué mucho con la historia porque hay a todos aquellos que hemos vivido ahí, nos hemos acercado de una u otra manera a historias de ese estilo. Entonces es fascinante. Luego nos cuenta la historia de una medium y lo que es
entrar en contacto con presencias que nadie más siente. Luego mostrarnos una historia sobre reencarnaciones, que comienza con un elemento que yo creo que le es muy familiar, no sé si solo a los bogotanos, pero por lo menos a muchos les debe ser familiar, y es cuando una persona se acerca a ti. Aquí nos hablan de Susan, es solo un pedacito del relato en el que nos hablan de Susan, que es una mujer que llega y le dice al autor en algún momento de su vida que en una vida pasada ellos dos fueron pareja y que fueron muy felices juntos, y le muestra un espacio en el que estuvieron juntos y le cuenta toda una historia alrededor del asunto. Y es como esa creencia general que puede llegar a haber en muchos espacios de la población alrededor de la reencarnación, puede llegar a permear tanto que llegue a el espacio de la intimidad. Y eso es algo que por lo menos conozco muchísimas personas a las que les ha pasado. Esto es solo un preámbulo para mostrarnos a Claudia, que Claudia es una mujer que se identifica con haber sido en una vida pasada el amor de la vida de Simón Bolívar, es decir, Manuelita Sáenz. No les cuento más de estos personajes porque todos son igual de fascinantes, pero no les cuento más porque no les quiero agotar la sorpresa a la hora de enfrentarse al libro. ¿Qué me pareció el libro y qué me gustó y qué se me dificultó? Bueno, me ha gustado mucho que el libro tiene una polifonía interesante. Los diferentes personajes tienen contextos tan variados que nos muestra de una manera muy rica la complejidad que tiene la sociedad. Me ha gustado mucho cómo el autor no se pone en el plan ni de decir si cree o no cree en los relatos, si se identifica, si no se identifica, si los asume como propios o no, esos marcos de creencias, pero sí adquiere aprendizajes de cada uno de los personajes. Eso me parece genial. Y pues lo único que me causó como problemas fue el título, porque antes de leer el libro no me llamaba mucho la atención. O sea, Paranormal Colombia no era un título que me impactara, que me llamara. Así que fue algo que vine a relacionar bien con la lectura después de leído el texto. Sin embargo, la portada es muy bonita. Miren, la portada es hermosa, es como una mujer que está, también, está como tumbada en medio de un marco, en un espacio tremendamente onírico. El componente femenino, la importancia de la mujer en el universo de lo cíclico, de cómo se establece la relación entre lo mágico, lo femenino y las condiciones cíclicas de la naturaleza, es algo que atraviesa todo el libro, es una idea que atraviesa todo el libro. Este es el libro con el que retomo la lectura de autores colombianos, y es una apuesta para que leamos lo que nos pertenece, lo que nos es propio, por voluntad propia, que abandonemos esta posición escolar de leer lo nuestro única y exclusivamente por obligación en el colegio. Así que ha sido un descubrimiento interesante, ha sido el tener que enfrentar la dificultad de leer algo colombiano sin sentir que es una cosa obligatoria y castrante. Así que es una invitación a que hagan lo mismo y a que se acerquen de igual forma a los libros de sus autores, de sus países, y a que conozcan a Mario, que es fantástico, es muy, muy, muy bueno, tiene una prosa muy directa y es algo que es muy refrescante a la hora de estar tan acostumbrado a un lenguaje tan barroco como el castellano. Entonces, se los recomiendo muchísimo, es muy, muy, muy bueno. Les dejaré en el video de recomendado, ahorita en el final, una pequeña pista para que sepan
cuál va a ser el próximo booktuber bogotano que nos va a hablar de las reseñas de Mario. Muchísimas gracias a Planeta, muchísimas gracias a Mario por apoyar este proyecto y muchísimas gracias a Velos Rolo por todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Yo sé que llevo mucho tiempo sin montar videos. Les prometo que de ahora en adelante voy a montar reseñas los viernes y todos los demás tipos de videos los martes. Entonces, muchas gracias a todos y que estén muy bien. ¡Mua! Recuerden que leer es resistir.